soy evidentemente, como decías, la directora ejecutiva de BNI Galicia y la directora nacional para toda España de Corporate Connection. ¿Qué es BNI? Pues BNI son las siglas de Business Network International y lo que busca es poner en contacto empresarios de diferentes sectores que a través de distintas sinergias, colaboraciones, etcétera, pueden aumentar su volumen de facturación. La idea de esta organización es algo muy sencillo, ¿no? Que es que si yo te echo una mano a conseguir nuevos clientes, tú harías lo mismo por mí. El punto más importante en la venta es la confianza. Puedes hacer negocios al otro lado de la calle o puedes hacer negocios al otro lado del mundo, porque como decía está en 76 países. Tenemos empresas que cotizan en el IBEX y tenemos empresas que es un autónomo, él solo, que tiene su proyecto. Yo estoy en un grupo, ¿vale? En el que ella es la directora ejecutiva, ¿vale? Entonces hay un grupo de trabajo que lo componemos casi 20 profesionales distintos. No puede haber ningún profesional del mismo gremio y luego hay una metodología de trabajo. ¿Y cuáles son, un caso de éxito que se te venga a la cabeza de gracias a BNI, alguien que haya sido capaz de montar un proyecto exitoso? Bueno chicos, pues estamos aquí en un nuevo podcast de mi sobrino y yo. En esta ocasión pues he querido llamar a Susana Gómez, que ahora se presentará ella. Ya te presentarás tú exactamente. Yo te tengo como directora ejecutiva BNI España, no sé si Galicia. Bien. Vale, pues ahora se presentará ella y antes de nada, pues como siempre, pues vamos a explicar por qué hacemos esto. ¿Dani? Bueno, no sé si tú te has visto algún podcast, Susana. Sí, me he visto algún podcast. Pues algo sabrás entonces, pero para aquellas personas que no han visto nunca nuestro podcast, este sea la primera vez, este podcast surge con una serie de objetivos que entre ellos pues estaban ayudar a mi tío con la famosa marca personal y crearle contenido a él. Y bueno, esto también, José y yo, que está detrás de cámaras, estudiamos una carrera de emprendimiento donde nos evalúan en base a indicadores reales dentro del proyecto y surgió siendo un proyecto de la universidad, pero ahora ya lo hemos sacado por fuera y pues lo tenemos como algo extracurricular y aquí estamos. Esos son los objetivos. Pues muy bien. Tuvo que buscar un asesor y a ver si sabes quién es el asesor. Sí, Caballero. Es que esto es muy pequeño. Muy bien, pues nada, Susana, preséntate. Yo he querido llamar a Susana porque estoy dentro de un grupo de trabajo, de negocio, que se llama BNI, que es una compañía, una franquicia a nivel mundial, ¿verdad? No sé en cuántos países, ahora lo explicará ella mejor que yo. Yo llevo menos de un año incluso con ellos, a mí me parece divertidísimo el modelo. Y una de las cosas que quería era pues explicaroslo a todos vosotros a través de una experta como es ella, que lleva ya unos cuantos años, más de 10 como mínimo, ¿no? Sí, 13. Y nada, pues saber y daros a conocer un modelo que os puede generar mucha productividad en vuestros negocios. Pues lo primero, agradeceros que la invitación a acompañaros en el podcast de hoy. Y bueno, un poquito la trayectoria, aparte de, soy evidentemente, como decías, la directora ejecutiva de BNI Galicia y la directora nacional para toda España de Corporate Connection, que es una red similar a BNI, simplemente que pensada para empresas cuyo perfil es mayor, o tanto en facturación como en número de trabajadores, fundamentalmente. Ambas herramientas son, en este caso, herramientas para favorecer la interacción entre empresas y poner en valor las sinergias que se pueden generar cuando los distintos empresarios de distintos sectores conocen un poco más de sectores que pueden ser afines y sectores que pueden generar sinergias y justamente en la manera de trabajar pues se fortalece en la puesta en valor de los contactos que cada uno tenemos, ¿no? Esta es una de las actividades y después lo que sería la actividad que me sirvió de punto de partida para meterme en el lío de BNI, pues es la parte de ingeniería. Yo en este caso estaba dando clases en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo y a raíz de estar dando clases en la universidad, pues surgió la posibilidad con algunos chavales a los que les llegaba el proyecto fin de carrera de hacer una empresa para desarrollar determinados proyectos, etcétera. ¿Qué pasaba? Que nosotros teníamos una manera de entender la relación tanto con el equipo como con el mercado
un poquito diferente, y nos encontrábamos que si yo quería que la gente de mi equipo tuviese un salario adecuado, tuviese unas condiciones óptimas y demás, pues evidentemente teníamos que tener un producto diferencial y no ser un producto a coste, sino un producto en este caso a diferenciación. ¿Qué pasa? Que eso a veces no es fácil de explicar cuando cuando simplemente te valoran por un presupuesto que expones en X minutos o en una breve reunión de captación de requisitos. Entonces, cuando llegó el concepto de BNI por casualidad un poco a mis oídos, ¿no? Pues la idea, yo me planteaba que si nosotros tenemos la posibilidad de explicarle a otro empresario por qué nuestro producto valía lo que costaba, era mucho más fácil que entendieran los motivos, lo que había detrás de ese proyecto y que viesen el valor y que realmente nos compraban. Entonces ahí fue un poco el punto de partida, la idea de darle un impulso a lo que sería la empresa de ingeniería, Origami Soluciones, que en este caso se montaba un poco vinculada a... ¿Cómo se llama concretamente? Es que tú, como te la sabes, la has dicho muy rápido. Origami Soluciones. Que es un nombre japonés, ¿no? Sí, a ver, la idea del nombre, que mucha gente le causa curiosidad, es porque nosotros partíamos de la idea que algo que tú escribes como concepto en un papel, en algo plano, nosotros te convertimos en una realidad 3D, a través 3D en el sentido de prestar servicio desde distintas perspectivas, desde distintas dimensiones a la empresa. Por eso se llama Origami y los otros las soluciones, ¿no? Era un poco, por no ponerle el típico nombre puramente informático, que a veces son Susana, muy aburridos, Pedro, que tienen unos nombres con siglas que al final no te acabas acordando y le acabas dando la vuelta. Entonces queríamos un nombre un poquito que reflejase cuál era la idea, ¿no? Entonces, como digo, esa idea que teníamos y esa empresa que estaba creciendo, ¿no? Yo había estado muy relacionada con lo que sería el entorno empresarial, con la Confederación de Empresarios y demás, y también tenía claro que en muchos de los casos los empresarios tenían claro cuáles eran sus problemas y los técnicos eran muy buenos técnicamente, pero no eran capaces de entenderse, no hablaban el mismo idioma. Yo a veces uso un símil que es, te pueden estar vendiendo un Ferrari, que es espectacular el producto que te venden, pero si tú necesitas una furgoneta no te vale para nada. Y eso pasaba en muchos de los casos en la conexión entre lo que sería la empresa y lo que sería la parte técnica, ¿no? Entonces, yo siempre partía de la idea de que la relación y la interacción entre empresas era bueno, un poco por el entorno en el que me movía de la Confederación de Empresarios. Eso me permitía tener la visión... ¿Confederación de Empresarios de? En este caso de la de Ourense. De Ourense. Entonces yo tenía la visión de la empresa, de sus dolores, los pains, ¿no? de la empresa, y por otro lado tenía el enfoque técnico de los ingenieros y del entorno todo en el que me movía. Si a eso le añadíamos que tenía una manera de entender la empresa y la relación con el equipo, no desde el punto de vista de simplemente productividad o simplemente desde el punto de vista de consecución de objetivos, pues ahí es donde se fragua esa primera idea de montar la empresa, de montar Origami Soluciones. ¿Qué pasaba? Que, como digo, si yo quería seguir ese modelo, tenía que conseguir que los empresarios viesen en dónde aportábamos valor. ¿Y dónde se podría conseguir eso? Bueno, pues en un entorno, digamos, colaborativo y en un entorno de compartir tiempo y compartir inquietudes empresariales, como podía ser la dinámica de networking, ¿no? Cuando nosotros empezamos con la idea de lo que sería la creación de los grupos de trabajo de BNI, la idea era hacer un par de grupitos. Pero perdona, digo, para no perdernos. ¿El tema de origami se gestiona desde la universidad o antes? No, antes. Lo que sería origami se crea a partir de, yo digamos que selecciono al equipo en la universidad. En la universidad. Vale. Lo que pasa es que después crece por sí misma sin tener nada que ver con la universidad. Y tú sigues de profe y con origami, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que después, pues lo típico, siguen surgiendo proyectos y en un momento dado no es factible compatibilizar la docencia en un horario más o menos amplio con lo que serían los proyectos, y es cuando 14 años después o así dejo lo que sería la parte de la docencia universitaria como tal. Pero un poquito el enlace de lo que sería origami con BNI, Corporate y todo esto viene derivado porque yo creía que tener un foro donde empresarios poder expresar sus necesidades, de poder expresar el perfil de cliente que necesitaban, etcétera, pues podía ser un foro perfecto para realmente aportar valor, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos con la idea de BNI, el networking era un palabro.
casi nadie hablaba de eso, nadie entendía el concepto como tal. O estaba de moda, ¿no? Lo típico. No, en este momento ten en cuenta que esto estamos hablando de hace 13 años y no estaba tan manido ni tan desvirtuado el concepto de networking, ¿no? Entonces, en ese momento era un poco de locos, ¿no? En plan de estábamos haciendo un planteamiento a gente que decía, ¿pero qué me estás contando? ¿Sabes? En plan de, yo tengo que venir aquí, además a unos horarios muy indecentes, que eran las 7 de la mañana, que se me ha perdido a mí a las 7 de la mañana, tal. Entonces era un poco un acto de fe, pero la idea lo planteábamos como hacer un grupo o 2 de trabajo para darle un poco de colchón y un poco de visibilidad a lo que serían esos otros proyectos que se estaban haciendo. Pero una cosa que es importante, sobre todo para que los que nos estén viendo lo sepan, porque claro, tú y yo lo sabemos muy bien, pero yo creo que Dani, tú no sabes muy bien de qué va el BNI. ¿Sabes de qué va el BNI? No tengo ni idea, de hecho. Tío, porque... O sea, tú explícaselo, venga, vamos a hacer como si llega desde fuera, pero ¿qué es esto de BNI? ¿Qué es eso de...? Esto es marketing de networking, ¿vale? Marketing colaborativo, ¿vale? A partir de ahí, pues, hazle las preguntas pertinentes, a cómo funciona, ¿no? Vale, bueno, pues en primer lugar, ¿qué es BNI? Esa es la pregunta básica que todo el mundo se estará haciendo, todo el mundo que no conozca lo que es. Y luego ya pues te iré haciendo más preguntas según avance el tema. Bien, pues BNI son las siglas de Business Network International, es una organización que lleva funcionando desde el año 1985 a nivel internacional, surge en Estados Unidos, pero ahora mismo está presente en 76 países y lo que busca es poner en contacto empresarios de diferentes sectores que a través de distintas sinergias, colaboraciones, etcétera, pueden aumentar su volumen de facturación. Está muy orientada a lo que sería la captación de nuevos clientes o incluso de proveedores de valor, pero si bien es cierto que una vez que se forma parte de lo que serían los grupos, hay un intangible muy importante en soft skills, en determinados perfiles que a lo mejor le costaba más hablar en público, perfiles que están muy acostumbrados a estar en el despacho todo el día y con BNI tienen una excusa para salir de lo que sería el entorno más corporativo. Entonces, como digo, la idea de esta organización es algo muy sencillo, ¿no? Que es que si yo te echo una mano a conseguir nuevos clientes, ¿tú harías lo mismo por mí? Pues con esa idea tan sencilla, que es lo que en realidad se ha hecho siempre, pues se desarrolla un modelo, un know-how, que lo que pretende es optimizar el tiempo que empresarios de diferentes sectores comparten para poner en valor qué contactos, qué oportunidades de negocio tenemos que pueden ser de interés a otros empresarios, que a nosotros por nuestro sector no nos valen, pero sí que puede ser para otros, y que si nosotros canalizamos esas oportunidades de negocio, otros empresarios están dispuestos a hacer lo mismo por nosotros, con cuestiones como que no hay comisiones que desvirtúen los datos, sino que simplemente hay la predisposición por ayudarse entre empresarios que están en su día a día en el mercado, que se enteran de una serie de oportunidades y que a través de un conocimiento profundo de la manera de trabajar de otros empresarios tienen la predisposición, como digo, de canalizar determinadas oportunidades de negocio que se mueven en el entorno. Entonces, esto que ha explicado muy bien y muy corporativamente Susana, yo estoy en un grupo, ¿vale? En el que ella es la directora ejecutiva, ¿vale? Entonces hay un grupo de trabajo que lo componemos casi 20 profesionales distintos. No puede haber ningún profesional del mismo gremio, ¿vale? Por ejemplo, pues hay alguien de electricidad, hay alguien de fontanería, hay alguien de construcción, hay alguien de gestoría, hay alguien de... O sea, hay de diferentes gremios. Y entonces, y luego hay una metodología de trabajo. Y entonces tú, es como una especie de juego, Dani, es como los KPIs que tú tienes en la universidad, que tienes que ir, digamos, consiguiendo una serie de hitos y hay como un... ¿cómo se dice? Como una escalera, vamos, ¿no? Scale, o bueno, donde tú tienes una posición, vamos a decir, de tu performance, ¿no? De lo que estás haciendo. Entonces, entre los KPIs, por ejemplo, pueden ser el número de referencias. ¿Qué significa pasarte un número de referencias? Que yo cojo y te digo, pues, para lo tuyo te voy a presentar a Congalsa, ¿vale? Y vas y te presento a Congalsa. Y entonces tú vas y le vendes tus servicios. Y yo antes le pongo en antecedentes, oye, pues hay un chico que hace unos programas de podcast, hace una producción y edición de podcast muy potente. Y entonces vas y vas referenciado, ¿vale? Entonces,
Ese es un KPI. Otro KPI puede ser el tema de GNC, que se llama. Y se llama GNC es gracias, negocio cerrado. Es decir, que yo te paso un contacto que se traduce en dinero. Llega con Alsa ese contacto y se traduce en dinero y te compran. Y son 12.000 euros al año. Y entonces yo meto un KPI que es un GNC de 12.000 euros. Uh-huh. Luego hay otros que se llama unos a unos, que es decir, que tú te reúnes una vez a la semana, por ejemplo, contigo, yo me reúno contigo y tenemos una reunión uno a uno en donde tú me explicas lo que haces y yo te explico lo que hago para comprender mejor el negocio y poder o bien referenciar o generar GNCs. Entonces, vas llevando una serie de indicadores que son muy potentes y que crean negocio, y que eso al final lo que genera es negocio, ¿vale? Y ellos, una de las cosas, aunque supongo que la repetirá ya ahora Susana, pues lo más importante es ellos lo que llaman es el concepto de givers gain. Es decir, los que dan reciben, ¿no? Hay que ser dador, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, hay que estar muy predispuesto a dar para poder recibir, ¿vale? O sea, ser generoso sin comisión, sin llevarte nada, o sea, sin ningún tema turbio. Pero es un trabajo muy colaborativo que genera a su vez negocio. Y, por ejemplo, en la metodología... Lo que tú recibes es recíproco, viene de vuelta de lo que... O sea, de las propias personas a las que tú ayudas. O... A veces puede ser la misma persona a la que tú ayudas y otras no. Los grupos de trabajo varían el tamaño. Hay grupos de 20 y hay grupos de 120. Me refiero, cada grupo decide un poquito qué tamaño quiere constituir, porque en realidad lo que el grupo decide con quién quiere trabajar y quién quiere que forme parte de ese grupo, ¿no? Entonces se busca unos mínimos de miembros de esos grupos para que si yo, por ejemplo, tú me pasas un contacto para que yo pueda hacer negocio con él, pero en ese momento yo no tengo ningún contacto que necesite de tus servicios, que en lugar de darte a ti ese contacto se lo pueda dar a otra persona y poco a poco con cruces llega un momento que alguien del grupo te dé a ti las referencias que necesitas para que te compense participar. A veces sí que sucede que es recíproco, tú me pasas un posible cliente y yo te lo paso a ti, pero el hecho de que sean grupos más o menos numerosos es justamente porque a lo mejor en un momento dado tú no tienes una oportunidad de negocio para la persona que te la está dando a ti, pero sí que la tienes para un tercero, ese tercero lo tiene para un cuarto y de repente ese cuarto lo tiene para el primero. Entonces es un poco la filosofía de trabajo. Lo que decía ahora Guillermo de que la predisposición de dar es porque detrás de todo esto hay en realidad, como digo yo, el refranero español, ¿no? Y normalmente cuando una persona te echa una mano, ¿no? Como es de bien nacido ser agradecido, tú vas a hacer un esfuerzo extra por echarle una mano. Entonces por eso el tema de tú da, intenta ayudar a los demás, que simplemente por la función humana de gratitud te van a hacer lo posible por intentar echarte una mano a ti para que consigas ese cliente, para que consigas esa facturación, y sobre todo lo que buscamos aquí es evitar la puerta fría, que en lugar de que vayas a presentar un presupuesto sin nada, pues no es lo mismo eso que llámalo de mi parte, que evidentemente la predisposición del interlocutor es mucho mayor. No, y es un tema, y luego está el procedimiento, el protocolo de trabajo. Nos reunimos una vez a la semana, ¿vale? Lo normal es que los grupos se reúnen pronto, a las 6:30 de la mañana, a las 6, a las 7, ¿no? Una vez a la semana, y tú tienes en ese grupo, si sois 50, pues a lo mejor tienes 30 segundos o un minuto, depende un poco cómo sea de grande el grupo. ¿Por videollamada? No, hay de todo. Hay de todo, hay video, el mío es mixto o híbrido, como dicen, que son 3 online y 1 presencial, ¿no? Pero tú tienes siempre un minuto de oro, vamos a decir, para comunicar lo que quieres conseguir esa semana. Oye, quiero que me consiga no sé qué, o simplemente comunicar lo que haces. A mí, por ejemplo, me parecía atractivo porque como el tipo de producto que yo vendo es complejo, pues necesitaba primero tener muchos unos a unos para que comprendiesen mi mensaje todos, y segundo, poder tener la oportunidad de cada semana ir practicando ese mensaje rápido, en un minuto ser capaz de comunicar lo que hago, ¿vale? Y a lo mejor, oye, pues imagínate que saco ahora mismo un programa que lo llamo el Goldman Track, ¿vale? Y que va a ser en septiembre, y son 12 candidatos, una semana en el Camino Santiago, ¿vale? Pues eso lo comunicaré mañana, que tengo reunión. Oye, tengo tal, el que quiera informarse, cuesta tanto, tal, no sé qué, cuánto, y se lo comento a ellos, ¿vale? Entonces esa es la parte que a mí, o sea, una de las partes que me parece, lo que haciendo referencia un poco a las soft skills, que te ayuda a ir practicando, porque aunque tú te creas que lo sabes muy bien,
todas las semanas ir comentando el mismo mensaje, tienes que innovar, cambiar un poco el tal, cambiar la idea y tal, y luego esas reuniones que pueden ser externas. Y luego una parte que es muy importante, Susana, que claro, que no nos circunscribimos solo al grupo de 20 o de 50, sino ¿cuántos hay en España? A ver, en España en estos momentos, España está dividida en dos gestiones, una que es la zona norte y otra que es la zona sur. En la zona norte hay 197 grupos, creo recordar, y en la zona sur aproximadamente. Entonces, más o menos en España estamos hablando de unos 400 grupos prácticamente, que nos permiten pues que una vez que perteneces a un grupo, como bien dice Guillermo, tú automáticamente formas parte de la red. Entonces tú tienes tus reuniones semanales con tu grupo, pero tú puedes visitar otros grupos para presentar tu producto, tu proyecto. Aquí va a depender de si tu actividad está cubierta en el otro grupo, porque decíamos antes que hay exclusividad de actividad. Entonces, si está cubierta, la persona que está cubierta, que la cubre en ese grupo al que tú quieres ir, determina si tú puedes ser un colaborador, una sinergia que a veces también se da en empresas que aparentemente son competencia, pero que pueden llegar a sinergias interesantes por, imagínate, pues yo necesito hacer algo en Madrid y no me interesa desplazar a mi equipo, sin embargo conozco a alguien que hace lo mismo que yo en ese grupo y establecemos sinergias y al revés, ¿no? Entonces, si la actividad está ocupada, por cortesía se habla con la persona que está en el otro grupo para ver qué le parece que se vaya a presentar, y si la actividad no está ocupada, pues simplemente se va y se presenta, ¿no? En estos momentos eso que da la posibilidad que, dependiendo de la actividad que se tenga, tú puedes hacer negocios al otro lado de la calle o puedes hacer negocios al otro lado del mundo, porque como decía está en 76 países. Entonces nos encontramos con gente que de repente está presentando su producto pues en México, o en Emiratos, o en China. ¿En Costa Rica hay? Sí. Digo, se nos olvidó ahí tirar de ahí. Se me olvidó a mí, digo, tirar en Costa Rica. Podríamos haber localizado. ¿Y en Corea o también, India? También. En India es una de las zonas donde hay más grupos de BNI. Es muy curioso. Además son grupos muy numerosos. La parte asiática es una zona, porque aquí la clave es la especialización, ¿no? Entonces, en todo lo que sería la zona asiática hay muchos grupos y grupos muy numerosos porque tienen una especialización de actividad muy concreta y les interesa esa colaboración. Es más, hay muchas empresas en otros países, como puede ser España, que utilizan la red para conseguir proveedores en el mercado asiático, por ejemplo. Porque si bien es cierto que BNI por defecto es marketing por referencias, pensado en conseguir nuevos clientes, como decía antes, en muchos de los casos el éxito está en conseguir un buen proveedor, y aquí se trabaja mucho esa parte. Y cuestiones, por ejemplo, de conseguir gente que tiene producto, que fabrica, conseguir distribuidores en otras zonas, etcétera, ¿no? Dependiendo de las características de la actividad, hay un abanico muy amplio de cómo poder usar la red, ya sea, como digo, al otro lado de la acera o al otro lado del mundo. Eso es un poco ayudado por los directores de cada grupo, por las características, etcétera, pero las posibilidades, porque una de las cosas que tiene BNI es que es la red empresarial más grande del mundo. A nivel mundial hay más de 330.000 empresas. Entonces eso lo que da la posibilidad es que en función del interés que tengas, pues puedas tirar de contactos de distintas partes. Conectas con una metodología, claro. Es muy potente. ¿Y hay alguna criba para entrar a BNI? ¿Cuál es el proceso? Sí. A ver, la primera criba ya es quien te invita. En BNI nunca no vas a ver un anuncio en plan de quien quiera venir al grupo, que venga, no. Normalmente tú vas invitado a un grupo porque otro profesional que está validado por el grupo considera que eres una empresa que tiene una trayectoria o un perfil profesional, etcétera, correcto. Entonces, la primera criba ya es quien te invita, ¿vale? Porque, como digo, no es un abierto en plan de tal, sino que a ti hay alguien que considera que tienes el perfil adecuado para trabajar, porque aquí la clave es la confianza, ¿no? Entonces, esa es la primera criba. Aparte de eso, se hace una entrevista en la cual se analiza un poquito más en profundidad cuál es la actividad de la persona, qué características tiene, que tenga claro cómo funciona todo, etcétera. Y una vez que se hace esa evaluación, se emite un informe que en este caso valida un comité. Todos los grupos tienen unos órganos de gobierno, que son los propios miembros del grupo, que son los que determinan con quién quieren trabajar.
Entonces, cada 6 meses se determina un grupo de 5 de los miembros del grupo que van a validar y revisar todos aquellos candidatos que quieran formar parte del grupo. Ese proceso. Realmente es muy similar a nuestra carrera, tiene muchas similitudes. Nosotros también tenemos los 19 miembros que constituyen la empresa, y dentro de esa empresa, que somos, la forma jurídica es una asociación junior empresa, pero también tenemos una junta directiva de 5 miembros que se encargan de liderar. Tenemos el team leader, el communication leader, el financial leader. Tenemos una serie de junta directiva que toma decisiones también. O sea, aquí es muy parecido por lo que comentas, porque en realidad el grupo tiene que funcionar como una empresa. Y digamos que las pautas de funcionamiento vienen con un símil con la empresa, porque nosotros lo que tenemos claro es que lo más complicado en esta vida es sacar tiempo, ¿no? El tiempo es lo único que no se puede recuperar. Entonces lo que intentamos es que la metodología, en este caso, intente dar unos resultados, ¿no? Entonces el grupo tiene que funcionar en cierto modo como una empresa. Por eso lo mismo que si tú tienes un trabajador y no va a trabajar te parecería raro, aquí por ejemplo se exige la participación en las reuniones con unos márgenes, ¿no? No se puede faltar a las reuniones. Lo mismo que en una empresa tienes que cualificar al empleado con una formación, etcétera, pues aquí también hay unas formaciones, unas que son directamente vinculadas al funcionamiento de BNI y otras que son de tipo transversal, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de enriquecer lo que sería el empresario que forma parte del grupo. Y después hay el trabajo en sí, que son justamente esos unos a unos que comentábamos, esas referencias, esos invitados, etcétera. Entonces el símil es muy claro, tenemos que operar de modo que intentemos maximizar la rentabilidad del tiempo que se le dedica a formar parte del grupo. Una pregunta. Y dentro de BNI, ¿qué tipos cuál es el tipo de actividad económica o el sector que más común dentro de BNI? ¿Cuál es? Hay muchos. En BNI trabajamos con lo que nosotros llamamos esferas de contactos, que es intentamos capilarizar el mercado. Entonces, partiendo de que intentamos tener algo de las diferentes áreas, porque nosotros estamos convencidos que si realmente tenemos, digamos, una oreja escuchando en un sector, otro en otro y demás, se pueden generar sinergias. Nosotros trabajamos inicialmente con 4 bloques. Uno que es construcción, otro que es legal financiero, otro que es servicios y otro que es salud y bienestar. Dentro de lo que serían esos grupos, después, según el caso, se pueden hacer otros subgrupos, por ejemplo, alimentación, por ejemplo, marketing, por ejemplo, eventos, etcétera. Pero lo que se busca es que tengamos un poquito de todo. Porque yo, por ejemplo, puedo pertenecer al sector de construcción, pero si tengo dentro del grupo, imagínate, una cadena de clínicas odontológicas, pues me puedo enterar de que necesitan hacer una obra para hacer una nueva clínica, ¿no? Entonces eso va a permitir, porque la realidad es que en nuestro día a día nosotros fundamentalmente nos relacionamos con actividades y con personas que están vinculadas a nuestro entorno. Si yo soy constructor, es bastante habitual que me relacione con oficios. ¿Vale? Si yo soy abogado, es fácil que me relacione con asesorías, con banca, con seguros, etcétera, ¿no? Y así un largo etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los grupos hay determinados sectores, como puede ser la abogacía, como puede ser seguros, como puede ser construcción, como puede ser algunos servicios vinculados a la automoción, a lo que serían las consultorías, etcétera, que son muy recurrentes, pero una de las peculiaridades que tiene BNI es que hay sectores de lo más variopinto, y también perfiles de empresa de lo más variopinto. Es decir, tenemos empresas que cotizan en el IBEX y tenemos empresas que es un autónomo, él solo, que tiene su proyecto. Entonces, dentro de los sectores, ya te digo, lo más habitual son los que es fácil la recurrencia, como puede ser el caso de seguros, como puede ser el caso de abogacía, etcétera, pero hay absolutamente de todo lo más raro que te puedas imaginar. Hasta tenemos políticos, imagínate. ¿Así? ¿No sabía? ¿Sí? Tenemos alcaldes. Eso no sabía. Pues a mí se me había ocurrido invitar a algún alcalde, por cierto. Pues así que a lo mejor lo invito. Y hasta tenemos en un grupo que hay un cura, pero eso lo vamos a dejar para otro día. No, o sea, 2 cosas que son interesantes y que tienen que ver. Primero, para entrar hay que pasar un filtro, como dice Susana.
Yo, por ejemplo, cada vez que tenemos la presencial intento invitar a gente, aunque digamos ese rigor tenemos que intentar hacerlo cada semana. Yo invito en función de lo que me marca el presidente o la junta directiva. Oye, necesitamos estos perfiles, imagínate, necesitamos gente de arte gráficas, ¿vale? Entonces yo cojo, invito de mis contactos, oye, yo creo que esto te puede servir. Lo presento, me lo validan y lo invito. Y luego ve la reunión, la persona, y luego le hace una entrevista a una persona dentro del comité y le cuenta cómo funciona, ¿vale? Y a partir de ahí vuelven a sentarse y a analizar si esa persona es apta o no para entrar en el grupo. Y luego está, a propósito de los KPIs y demás, pues tú tienes un ranking en el que si no haces lo que tienes que hacer, te echan. O sea, esto no es, o sea, hay que pagar un canon anual, pero no porque pagues el canon anual y tal. Si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, no eres bueno para el grupo. Con lo cual, fuera, te vas, ¿vale? Entonces, si te exigen tener que hacer, y por eso digo yo, oye, te lo puedes plantear como un juego, oye, es un tema súper interesante, que lo puedes explotar todo lo que quieras. Claro, tú piensas que si no te circunscribes solo a tu negocio, puedes hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, si puedo tener algún negocio de construcción, pues tiro de la red de BNI. El otro día hablábamos en un curso de formación en el que estaba Susana, y decía un señor que iba a Madrid que necesitaba un piso de alquiler para su hija, y llamaba al grupo de BNI y tal, y le conseguían un piso en 24 horas o en 48 horas, con lo cual es que es una red de contactos brutal, y tú lo puedes explotar tanto como quieras, ¿sabes? Entonces, pero esas dos cosas, primero, te tienen que dar, pues no es, entras, si pagas, entras, no, eso no funciona así, y segundo, que tienes que hacer, y es que al final es como todo, ¿no? Si no haces lo que tienes que hacer, pues fuera. O sea, que tienes, de nuevo, ¿no? Paralelismos con lo vuestro, porque ellos ellos les enseñan a emprender emprendiendo, y si no facturan, pues fuera. Pues fuera. Aunque estáis ahí un poco, están un poco cabreados porque... ¿Y tiene edad mínima, BNI? A ver, tienes que estar dado de alta en la seguridad social. Después la edad mínima no es tanto un tema de edad, sino como de constitución, digamos, legal dentro de lo que sería el régimen digamos, tienes que poder facturar legalmente. No es un tema de edad. Sí que es cierto que la gente joven quizás le cuesta un poco más verlo, porque tiene igual el foco puesto en otras cosas, ¿no? Y yo creo que si ponemos así, si me haces pensar, yo creo que así que yo recuerde, quizás el miembro más joven que tenemos en Galicia debe tener 23 años. Pero no es un tema de edad, es simplemente que la persona lo vea y tenga un proyecto lo suficientemente consistente y creíble como para que pueda recibir referencias de los compañeros que forman parte del grupo. Pero ellos, por ejemplo, podrían opositar en Madrid, ¿no? Porque ellos están en Madrid claro. y podrías con una de las empresas, porque tiene que ser una, ¿verdad? O sea, porque la company que ellos tienen varios, ¿no? Son varios proyectos, ¿no, Dani? Sí, o sea, nosotros lo que tenemos es una empresa constituida de manera legal, que es una asociación, que es lo que te comentaba, donde somos 19. Y dentro se desarrollan actividades económicas diversas, o sea, tenemos distintos Eso proyectos. es también bastante habitual dentro de una empresa estándar, que tengas distintas líneas de negocio. En BNI la cuestión es que tú representas una de tus líneas de negocio, tu actividad. Después no quiere decir que no puedas hacer sinergias con las otras e incluso generar referencias a partir de ellas, pero dentro del grupo tú representas una actividad, una de las líneas de negocio que tengas. Yo, por ejemplo, colaboro con una chica que trabaja conmigo en BNI, que es Alejandra Capello, y Alejandra Capello tiene una empresa de seguros, pero ella hay un miembro de seguros, entonces ella no puede comunicar nada en ese grupo. O sea, está en el mismo grupo también. Alejandra Capello, ¿qué pasa? Que aquí hay una figura que es alguien que te hace un sustituto. ¿Por qué? Porque se exige cercano al 100% de asistencia. Entonces, si algún día no puedes ir, te sustituye a alguien. Vale. Entonces esta persona, aunque entre, no puede llegar y hablar de vender seguros. Sustituye a ti. A mí, vale. en mi negocio, y teniendo en cuenta que ella también colabora con mi negocio. Vale. Claro, aquí la idea es que la persona que sustituye represente a la empresa a la que va a sustituir. Lo habitual suele ser que sean personas que están vinculadas a la empresa, ya sea desde el punto de vista de trabajadores, socios, etcétera, o incluso desde el punto de vista de proveedores o clientes que dan una perspectiva diferente del buen hacer de esa empresa y que puede aportar dentro de lo que sería el ecosistema empresarial.
¿Y cuáles son, bueno, un caso de éxito que se te venga a la cabeza de gracias a BNI, alguien que haya sido capaz de montar un proyecto exitoso o haber sacado referencias de BNI? A ver, ha habido muchos, ¿no? Aquí un poco por confidencialidad de nombre de marca no puedo utilizar mucho, pero ha habido desde grandes constructoras que a través de conocerse a otras constructoras dentro de lo que sería la red han presentado una UTE para proyectos muy importantes. Ha habido grandes constructoras que gracias a tener dentro de su grupo a un accionista muy importante de temas deportivos ha conseguido hacer una operación dentro de una ciudad deportiva muy importante. Y ha habido cosas más sencillas como nuevas sociedades. Dentro de yo conozco, tú tienes una especialidad, yo tengo otra, nos complementamos y podemos prestar un servicio más fluido, más 360 y colaboramos. O incluso proyectos nuevos de empresas de inversión, de empresas de diferente tipo. Entonces lo que serían las líneas varían mucho, pero se han hecho desde operaciones muy grandes desde el punto de vista cuantitativo, de cantidad, pero después también hay otras de cualitativos, del tema de proyectos que realmente son muy ilusionantes, no tanto por los millones que puedan facturar, sino por la percepción y la satisfacción, ¿no? En una de las reuniones estas suelen haber unos momentos que llamamos momentos de educación, que Guillermo hace brillantemente. Sí, me toca a mí ser. Entonces, por ejemplo, en uno que tengo yo hago un símil de cómo se puede utilizar BNI para satisfacer a los distintos stakeholders, tanto desde el stakeholder interno como lo que serían los distintos externos, porque parece que la forma más fácil de entender BNI es para conseguir nuevos clientes y satisfacer lo que sería esa parte de cliente, ¿no? Pero como decía antes, nos permite tocar todos los palos. Desde, yo pongo en ese ejemplo del momento de educación, uno de los stakeholders que siempre parece que espera algo de la empresa es la sociedad en sí mismo, ¿no? Pues ha habido casos, por ejemplo, cuando fue la Dana, un grupo de Lugo, sin ir más lejos, montó un camión, los miembros del grupo llenaron un camión de material y lo mandaron a través de una directora de un grupo de Valencia para la Dana. Entonces la sociedad también recibe indirectamente de lo que sería BNI, pero después dentro de las operaciones hay infinitas, que lo importante es el montante porque son operaciones muy redondas y demás, pero después yo también me quedo con la parte no tan económica, sino con la parte más de nuevos proyectos, de ilusiones y de satisfacer, ¿no?, lo que sería todo el abanico de los stakeholders, ¿no? Incluso a veces pues conseguir personal, que ahora mismo es un caballo de batalla para muchas de las empresas, ¿no? Entonces, digamos que hay de todo. Hay grandes operaciones económicas, hay proyectos muy bonitos creados a partir de que los socios se conocieron en la herramienta, y después hay un montón de intangibles, como digo, pues para la sociedad, para lo que serían los trabajadores, etcétera. Bueno, ahora que más o menos ya tienes un concepto, ¿no? Una idea, ¿no? Aunque es mucho el mundo de BNI, es muy interesante. Vamos a tocar también un concepto que se llama Corporate Connection, que es lo mismo que BNI, pero en empresas grandes, ¿vale? Porque digamos que BNI, aunque hay empresas grandes también, pero digamos que es algo que nace de esa necesidad, ¿no? Vamos a ponernos de la empresa de tu papá, que de repente, pues, esto te metes en un grupo con el que a lo mejor tienes un tío que tiene una empresa de albañilería con 3 personas. Entonces, al final, pues no es una relación de pares 100%, ¿no? Aunque, insisto, no tiene por qué serlo y hay empresas muy grandes, pero en este caso nace por esa necesidad. Entonces, coméntanos el Corporate Connection. Bien, Corporate, como bien dices, la idea es que hay un perfil de empresa cuyas necesidades o cuyos retos son ligeramente distintos que otros, ¿no? Si bien es cierto que nosotros siempre decimos que en BNI no sabes quién te puede dar la referencia de tu vida, porque en BNI las referencias no son solamente del entorno profesional, a lo mejor el contacto que a ti te interesa es mi primo, ¿vale? Entonces sí que es cierto que cualquiera puede darte el consejo de tu vida o la referencia de tu vida. El tema es que también es cierto que no son los mismos retos los que asume una empresa con 2 trabajadores que una empresa con 200.
No es lo mismo los retos que asume una empresa que es de ámbito completamente local que una empresa que tiene temas de internacionalización. Entonces, pues bueno, hay una serie de características dentro de las empresas que hace que los retos que enfrentan día a día no son los mismos. Entonces, ¿es cierto que hay empresas grandes dentro de los grupos de BNI? Es cierto. ¿Es cierto que les puede ser rentable? Lo es, y mucho. Pero también es cierto que quizás BNI está más pensado a un enfoque transaccional, que es el de generar pues determinadas operaciones mercantiles, y Corporate quizás está pensado a ir un pasito más allá y ser también transformacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchos de los casos las empresas grandes y sobre todo los directivos de empresas grandes se encuentran también con un concepto que es la soledad del empresario, porque cuando tienes una empresa de ese tamaño se generan una serie de circunstancias que no siempre puedes comentar directamente con tu equipo, porque podría generar una inseguridad en la empresa o una serie de circunstancias que no son favorables, o que tampoco puedes comentar en casa, porque en muchos de los casos pues a lo mejor no están dentro del entorno, no tienen la misma visión, etcétera. Entonces Corporate surge de la idea, es la misma matriz que BNI, es lo que sería las mismas empresas, el capital, etcétera. ¿Nació en Canadá? Sí. ¿Era? Sí, ¿no? En este caso, digamos que BNI surge en Estados Unidos, Corporate surge en Canadá, pero básicamente porque BNI también estaba en Canadá y había en este caso un miembro muy potente dentro de los grupos de BNI que decía: me encanta BNI, me encanta la filosofía, me encanta ayudar, pero llega un punto que yo no recibo lo mismo que doy. Entonces necesito perfiles que tengan los mismos retos, las mismas necesidades que tengo yo con una empresa grande. Entonces es de ahí de donde surge el planteamiento de Corporate. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, pues BNI está orientado a aumentar el volumen de facturación de la empresa, fundamentalmente, ¿no? Independientemente que, como digo, después se genera el intangible, que son pues las relaciones personales, que son el desarrollo de determinadas habilidades soft skill, etcétera, ¿no? Que eso va a ser, y hay un elemento de marketing puro, ¿no? Yo digo que cuando ese minuto al que hacía referencia antes Guillermo, que tú presentas todas las semanas, es como tu cuña publicitaria, simplemente que en lugar de hacerlo pues en una hoja de papel, en un periódico, en las ondas, en la radio o en una valla publicitaria, en un anuncio de marketing digital, aquí el soporte publicitario eres tú, pero no deja de ser un tema puramente orientado a la parte de marketing. Corporate da un pasito más allá. Sí es cierto que se producen operaciones mercantiles, pero no siempre el foco es el puramente mercantil, sino que lo que se busca es un proceso de acompañamiento dentro de lo que serían las necesidades de perfiles afines, perfiles de pares que tienen determinados retos, desde, imaginaos, cuestiones como cambios generacionales, temas de internacionalización, temas de gestión de determinados empleados, temas de, por ejemplo, de venta de una línea de negocio de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay determinadas cuestiones que, como digo, si nosotros lo pasamos a un ámbito general, pues es información sensible que puede afectar incluso a la viabilidad de la empresa. Sin embargo, si lo acotamos en un foro en el cual esas personas tienen o han tenido unos retos similares a los tuyos, pues te encuentras en un contexto diferente, ¿no? Entonces, dentro de lo que sería Corporate, los grupos de Corporate son más pequeños que los de BNI porque buscan el establecimiento de una confianza y una colaboración que permita, en este caso, pues tener la suficiente confianza como para abrirse a comentar determinadas necesidades. Entonces, una de las peculiaridades que tiene Corporate es que hay un protocolo de confidencialidad, un contrato firmado, redactado legalmente sobre el tema de la confidencialidad de toda la información que se mueve en estos grupos, y después hay una serie de dinámicas orientadas a desarrollar la empresa. Lo que más ha surgido dentro de lo que sería Corporate fundamentalmente son nuevas empresas, desde el punto de vista de pues no quiero tener todos los huevos en la misma cesta, tengo mi empresa que me va bien, que en muchos de los casos no necesito más clientes porque ya estoy bien, que evidentemente si vienen bienvenidos son, pero no es mi objetivo principal, pero me gusta explorar la posibilidad de otras líneas de negocio, me gusta la posibilidad de intentar tener una visión de otros empresarios que tienen unos retos similares a los míos y con quien puedo compartir. Entonces, como digo, BNI está más orientado al transaccional
y hay empresas de todo tipo. En corporate ya hay un corte que son los 5 millones de facturación mínimo, pensado para que, evidentemente no es lo mismo que seas una empresa de servicios que seas una empresa de producto, ¿no? Pero ese corte ya es un punto de partida para que, digamos, que empecemos a hablar un idioma más entre pares, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la idea de corporate, establecer un foro en el que se combine evidentemente la generación de oportunidades de negocio, pero también el apoyo a esa soledad del directivo o del propietario de una empresa más o menos grande que tiene un número de retos interesante. En definitiva, digamos, porque yo cuando he conocido esto, ¿no? En menos de un año he conocido estos dos modelos de negocio, por así decir. Una cosa que es interesante, Dani, es que BNI, dices tú, bueno, al final yo, estando en el grupo que estoy hoy, que estoy muy contento y muy feliz, oye, pues me di cuenta que es una metodología que funciona, porque además lleva 50 años y tal. Y me comentaba algún miembro que en algún momento determinado, alguno había dicho, oye, ¿por qué no nos constituimos por nuestra cuenta y ya no estamos en BNI, ¿no? Y uno que llevaba más tiempo en el grupo le decían, porque no funciona, no funcionaría. Tú al final tienes un protocolo, una metodología de trabajo. Esta gente lleva 50 años haciéndolo. Lo mismo pasa con el corporate. Es decir, oye, ¿y qué diferencia hay entre que 5 empresarios se junten y hagan foros y hagan pues la metodología que está contando, que evidentemente es específica y tiene su copyright, etcétera? Pues que lo llevan haciendo desde cuándo. Corporate es más más reciente, nuevo, ¿no? Sí, es más reciente que BNI, pero ya tiene 20 años de experiencia. Bueno, 20 años. O sea, que el otro lleva 50, ¿no? 45. 45. Claro. 56, perdón. 56. Pues al final es una metodología de trabajo, es una metodología de negocio. Joder, y yo siempre digo lo mismo. Digo, pues si hay algo que lleva 50 años funcionando, pues ¿por qué vas a ponerlo en duda? Oye, utilízalo y aprovéchate de ello, ¿no? Que ¿por qué le vas a cambiar y demás? ¿O por qué vas a dudar de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están esas dos líneas. Una para un negocio, vamos a decir, menor. Yo creo que me acuerdo, porque tú haces una serie de formaciones de entrada que son necesarias, como por ejemplo el PEM, ¿no? Y creo recordar que decían que tú tenías que orientarte o marcarte un objetivo como de 60.000 euros al año o algo así, ¿puede ser? ¿Se habla de cifras o no? Sí, se habla de cifras, pero nosotros lo que trabajamos es con el volumen de facturación previo. Evidentemente, BNI no deja de ser una herramienta de marketing. Entonces, lo que sería la rentabilidad que se obtiene de BNI generalmente es directamente proporcional de lo que facturabas antes de BNI. Si tú llegas con una empresa que factura 100.000 euros, no puedes esperar que con BNI vayas a facturar 300.000, sino, como digo yo, sería ya un milagro, ¿no? ¿Que se ha dado el caso? Sí, porque siempre hay pelotazos, siempre hay, dependiendo del momento en el que se encuentre la empresa, hay posibilidades, etcétera, pero que lo habitual es que sea proporcional al volumen de facturación que tenías previo. Entonces, conseguir entre un incremento de un 15 y un 25% del volumen de facturación es muy razonable dentro de lo que sería BNI. O sea, un 15 o un 20%, ¿no? Sí, 25 y tal. Ahí eso prácticamente lo tienes que hacer, como digo yo, muy mal, para que no estés en esos números, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que BNI se basa en las relaciones entre personas y la clave es un poco cómo esa persona interactúe con el resto de compañeros. Por eso digo que no son 60.000, no es la cantidad de gente que ha facturado millones. No me acuerdo por qué me sale. Aquí la cuestión es cuánto facturabas antes. Vamos a hacer un conteo porque dependiendo del perfil de empresas hay empresas que tienen muy claro determinados KPIs de negocio y hay otras que no saben lo que es un KPI. Porque ese es el tejido empresarial que tenemos, ¿no? Entonces BNI está pensado para echar una mano en distintos aspectos. Si tienes una empresa grande, que ya tienes un departamento comercial, que tienes KPI, es una ayuda a que ese departamento sea más productivo. Pero si, por ejemplo, eres una pequeña empresa, que a lo mejor si yo te pregunto a bocajarro cuál es el valor medio de cliente que tienes o qué porcentaje de presupuestos te aceptan o tal, hay empresas que no lo saben y no es ni una ni dos. Entonces la idea es que esa cuantificación de objetivos que planteamos en BNI es que todo el mundo se haga la reflexión de ¿cuánto he facturado? En base a lo que he facturado, ¿cuál es el ticket medio, el valor medio de cliente que tengo?
qué recurrencia tienen, qué aceptación de presupuestos tienen, si es venta directa, el valor del ticket medio, qué posibilidades tengo de venta cruzada, etcétera. Son determinados conceptos que hay algunas empresas pues que a lo mejor no se plantean. Sin embargo, si a ti te fuerzan a intentar identificar cuáles son tus objetivos dentro de BNI, cuando menos vas a tener que saber, primero, tener claro cuánto facturas, segundo, tener claro cuánto es el valor medio de cliente, tercero, tener claro el porcentaje de presupuestos que te aceptan, y en función de eso, si dices, si yo tengo, pongamos por caso, una empresa que factura 400.000 euros y quiero incrementar un 20%, necesito facturar 80.000. ¿Cuál es el valor medio de cliente? Bueno, pues voy a decir que el valor medio de cliente pues son 2.000. Vale, pues si digo que son 2.000, voy a necesitar pues esos 40 clientes para que... Vale. Entonces ahí va el razonamiento, porque ya entonces sé por dices, dónde me salía la cifra. Claro, claro. Entonces tú dices, esos 40 clientes que voy a necesitar, ¿cuántos presupuestos tengo que entregar para que pueda cerrar 40 clientes? Entonces imaginamos que digo, pues el 50% me aceptan y el 50% pues no. Pues entonces yo sé que en el año de trabajo tengo que conseguir al menos 80 referencias para conseguir esos resultados. ¿Qué pasa? Que esto que es así dicho muy a número en alto, para muchas empresas es todo un proceso, ¿no? Porque les obligas a analizar determinadas variables que hacen eso. Claro, ¿qué pasa? Si yo tengo una gran empresa que factura no sé cuántos millones, pues evidentemente es fácil que te salga una operación que vaya en línea con eso. Entonces, si yo facturo, no sé, voy a poner 3 millones, si a mí me dices que voy a ganar 10.000 euros, pues digo, es que no me merece la pena. Entonces ahí está un poquito la línea de trabajo, pero sí que se marcan objetivos y sí que es razonable pensar que puedes incrementar un 25% la facturación si lo trabajas adecuadamente. Y, a partir del segundo año, ¿no? Depende mucho, es que ahí depende el sector. Evidentemente, si tú eres, imagínate, un arquitecto, si eres una asesoría o si eres actividades que requieren una confianza, sí que es generalmente a partir de, digamos que el primer año es que te ganes la credibilidad con tus compañeros y que sepas cómo funciona el modelo, y a partir del segundo, que ya sabes cómo funciona la herramienta y ya te conoce, empiezan a producir. Pero después ya otros sectores, como por ejemplo, imaginaos, en los grupos hay farmacias. La farmacia empieza a hacer caja el día 1, porque normalmente te da igual ir a comprar a una farmacia que ir a otra. Entonces esas empresas empiezan a monetizar desde lo que sería el día 1. Sí, claro, entonces, claro, depende de la actividad. Pero digamos que todo eso, volviendo a lo que decías de por qué BNI funciona y a lo mejor hacerlo por libre no, en este caso tenemos que en cuenta que en todos estos años hay un equipo de consultores de empresa, de psicólogos, de todos los perfiles que han analizado cada uno de los puntos del know-how y del procedimiento de BNI para intentar optimizarlo. Y claro, hay un back de distintos sectores, cómo poder ayudarlos según el perfil. A veces ha surgido casos que la gente ni se planteaba, ¿no? Por ejemplo, volviendo a la farmacia, que lo puse ahora como anécdota, una farmacia que forma parte de un grupo de Coruña no se había planteado que a lo mejor si conseguía un contacto con lo que sería la gestión de cruceros, que cuando los cruceros atracaban en Coruña y necesitaban reponer todo el material farmacéutico, que ya podía suministrarlo. Bueno, pues a través de las distintas dinámicas, las explicaciones y etcétera, dijo, ¿y por qué no intentarlo? Vamos a pedir la referencia. Se la dio un compañero y ahora mismo, bueno, es que está facturando lo que no está escrito. Entonces, claro, a veces, claro, es que a veces hay cosas que incluso perteneciendo al sector no te planteas porque tienes la cabeza muy puesta en lo que sería el día a día. Y justamente también una de las cosas de los intangibles que aporta BNI es el que te hace salir de tu zona, de tu cubículo, ¿no? Sales un poco de tu caja y ves la perspectiva de otros empresarios, ves cosas que puedes surgir. Después salen sinergias como, por ejemplo, imaginaos que el dentista del grupo le deja las tarjetas de la farmacia en la consulta, de modo que si vas a comprar los productos de parte de la clínica dental, te hacen un descuento del 5% en lo que sería material no farmacéutico puro, ¿no? Lo que sería complementario. Entonces ahí es donde empieza la bola a crecer y opciones hay un montón. Por eso es que los sectores deciden cómo trabajan. Al otro lado de la calle, al otro lado del mundo, en corto, en largo. Hay muchísimas opciones. A mí, por ejemplo, me parecía muy interesante porque creo, y sé, obviamente, como me han enseñado en su día, que el punto más importante en la venta es la confianza.
Entonces, ya de momento, cuando tú te metes en un grupo en el que 20, en mi grupo, que son 20, ¿no? Pero otros de 50, que haya 50 tíos que te están escuchando, y por cierto, a mí me escucharon 50 tíos porque fui a Canarias, ¿vale? Y me metí en un grupo de los que había, porque puedo meterme en cualquier grupo. Cuando voy a Canarias una vez al mes, como sabes, pues fui, conté la historia y hice una petición de que estoy buscando una persona para las islas y demás. Entonces, lo bueno es que esas 50 personas te están escuchando directamente, y que te escuche la gente es muy difícil. Entonces, de golpe tienes 20 personas que están escuchando tu mensaje, y eso es muy importante. Y esas referencias que te dan, que en el momento que conocen muy bien tu producto, y claro, si todas las semanas te reúnes, todas las semanas haces lo que tienes que hacer, pues al final esa información que tienen les sirve para referenciarte muy bien. Entonces, es una herramienta muy, muy brutal desde el punto de vista de productividad, ¿no? Luego habrá gente pues, que no le guste y tal, como todo, pero vamos, es una herramienta brutal. Y yo, sinceramente, creo que vosotros tendríais que explorar la oportunidad. Yo meto ahí la cosa, ¿eh? Os está liando. Yo no digo nada, pero... Estamos acostumbrados ya. Yo no gano nada, ¿eh? Yo siempre No, pero sí, que suena muy bien. Bueno, entonces teníamos que hacer esta pedazo de public reportaje y tal de BNI para que lo entendieseis, porque hay mucha gente que no sabe lo que es BNI. Yo, pues a veces cuando se lo comento a las personas pues que con las que me topo, pues hay algunos que sí lo conocen y otros que no, ¿no? Entonces hay como dos vertientes, ¿no? Hay gente que lo ve como una secta, ¿no? Como tú sabes, ¿eh? Yo ahí tengo el argumento con la secta. Pues ahora lo contarás, por eso estás aquí. Y hay otra gente pues que lo ve como yo, que soy súper flipado y oye, qué divertido, y no, yo lo veo como un juego. Lo veo, oye, pues qué bien, no me cuesta nada, pues tengo contactos, tal, no sé qué, conozco a mucha gente y oye, pues qué bien, soy muy agradecido y tal. Pero bueno, cuéntame cuáles son los pros y los contras que te encuentras, Susana. Si me permites un apéndice con lo de la secta, ¿no? Yo siempre digo que hay una diferencia. En una secta no te dejan ir y en BNI te echamos. Ese es un matiz importante, ¿no? Pero quizás sí que es cierto que al principio te puede sonar raro, pero una de las cosas que hay que tener claro es que en BNI en ningún caso se trata de cambiar de proveedores, ni tienes la obligación de darle todo a tu grupo, ni nada. Esto es un a más, ¿vale? Si tú tienes la confianza suficiente con ese compañero como para pasarle lo que serían tus referencias o demás, se las pasas, pero tú no tienes obligación, tú tienes devoción. Entonces puede haber de los compañeros del grupo un porcentaje que le pasas las referencias y otro porcentaje que no. Estos son relaciones personales y relaciones humanas como tal. Entonces ahí es un poquito lo de la broma de la secta, que sí que se escucha a veces. Yo digo, pero si aquí te echan, si no cumples, si en la secta no te dejan marchar. Lo volvemos a lo mismo, para entrar aquí hay un proceso de selección y demás, en la otra todo el que quiere pasar pasa para adentro, ¿no? Entonces, pues bueno, fuera de la broma de lo que sería la secta, yo personalmente, más allá de lo que serían las siglas, ¿no? Yo creo que lo que hay que quedarse es con el concepto. Yo, por ejemplo, cuando estamos en las propias reuniones de los grupos, yo digo que si bien es cierto que BNI tiene un modelo muy estudiado y si bien es cierto que yo creo, desde el punto de vista, en este caso de directora ejecutiva y en el caso de directora nacional de corporate, que tienen un modelo muy depurado, yo siempre digo que son las herramientas para un fin, que lo importante son cada una de las personas que forman parte de los grupos y que lo único, entre comillas único, que hace BNI es ponerle el entorno y la excusa para que esos empresarios compartan tiempo y tengan un foro en donde hablar de sus empresas y de sus necesidades. Más allá de eso, lo importante son cada una de las empresas que forman parte del grupo y las personas, ¿no? Entonces, pues la ventaja evidentemente es lo depurado de la metodología, está controlada absolutamente cada punto y cada cosa que se hace tiene un porqué. Que está pensado para, como digo, el tiempo que se comparte y el tiempo que se le dedica a esto, maximizar lo que serían los resultados. Y entonces eso hace que este modelo depurado durante todos estos años pues dé unos resultados que son completamente demostrables, cuantificables, etcétera. Por eso lo que decías de esos informes, esos baremos, porque están pensados en que le saquemos la mayor rentabilidad posible, ¿no? En lo que serían los contras, si me tienes que preguntar un contra, yo lo tengo clarísimo, a mí no me gusta madrugar.
Entonces yo llevo madrugando mucho tiempo, entonces esto, como digo yo, es ya la broma, ¿no? Es cierto que un porcentaje muy elevado de los grupos de BNI son de mañana, como bien decía antes Guillermo, pero por una cuestión muy sencilla. Si nosotros queremos capilarizar el mercado y queremos tener sectores de todo tipo, tenemos que intentar que sea en un horario que no afecte a su actividad profesional, porque si yo tengo que cerrar mi negocio para asistir a la reunión del grupo, la realidad es que no voy a ir. Puedo empezar al principio con entusiasmo y demás, pero llegará un momento que no es viable, que yo cierre mi negocio, etc. Entonces, el horario de mañana, que aunque personalmente, repito, no me ha gustado nunca madrugar, pero hay que reconocer que ese horario de mañana tiene un fundamento y un porqué, que es que tú acabas a las 8:30 o a las 9 de la mañana y puedes abrir tu negocio, puedes ir a una obra, puedes hacer lo que tengas que hacer, ir al juzgado, lo que sea, según las necesidades, ¿no? ¿Qué sucede? Que como inicialmente la gran mayoría de los grupos era en ese horario, pero también hay, como todo, hay perfiles que por circunstancias personales o profesionales ese horario no le encaja. Entonces, a lo largo de los años se han ido haciendo adaptaciones. Lo mismo que antes el 100% de los grupos eran únicamente presenciales, y de la pandemia hacia aquí, de lo poco bueno que nos dejó la pandemia, pues ahora hay grupos en formato híbrido, en formato online, ¿no? Y que en definitiva uno de los valores que dice BNI es la combinación entre lo tradicional y la innovación, ¿no? Entonces, estos horarios, estos modelos y demás están pensados para que cualquiera que crea que relacionarse con otros empresarios de otros sectores, que conozcan su empresa contado por él, sus ventajas competitivas, sus valores, etcétera, y que le interese conocer cómo trabajan otros sectores, cualquiera que tenga esa inquietud, que pueda tener un momento, un grupo, un equipo que le pueda ayudar a conseguirlo, ¿no? Por eso ahora hay otros horarios. Entonces, si dentro de la broma, ¿no? Si tengo un pero, porque evidentemente yo en estos momentos a BNI solo le veo ventajas, si no, no estaría en este lío, ¿no? Pero si le ponemos un pero, igual el madrugar cuesta un poco, pero una vez que se coge el ritmo, hasta dicen que es buena idea porque no interfiere en lo demás. Y aquellos que ese horario no le encaja, pues tenemos otras opciones y otros modelos. No, bueno, yo tampoco, sinceramente, no le veo peros. Otra cosa es que te guste o no te guste. Yo al final, cuando invito a la gente, oye, ven, mira la metodología, te puede encajar o te puede parecer echarte las manos a la cabeza, porque es cierto que no es algo habitual estar en un grupo con 20 personas y que la reunión dure 1 hora exacto, sin salirte ni un minuto, ¿vale? Porque hay una monotemática de 10 minutos, una intervención de 1 minuto por cada miembro y luego diferentes fases que están, como dice Susana, perfectamente estudiadas, ¿no? Entonces, eso va como un mecano. Entonces, a mí, pues no sé, me parece, insisto, divertido. Y, no sé, a lo mejor es que yo soy muy happy flower y tal, ¿no? Pero bueno, es cierto que sí es esta parte que la gente a lo mejor le echa un poquito para atrás porque no está acostumbrada. Y lo que sí es cierto es que todo lo que no sea eso, en una conformación de empresarios, es un cachondeo. Porque yo he estado en un montón de asociaciones de empresarios y haces una reunión, macho, y dura 4 horas. Y eso es una ineficiencia manifiesta. Y esto es un programa que sobre todo trabajamos la productividad personal y la laboral. Y, macho, y para mí eso, con respecto a la productividad, me parece 100%. 1 hora, a tope. Y te reúnes con las personas y también hay una metodología y un procedimiento de esos unos a unos. Lo que tiene que durar, cómo lo tienes que hacer, de qué forma lo te puedes hacer más eficiente, etcétera, etcétera. Cómo tienes que pasar las referencias, de qué manera tienes que documentar tu información para pasárselas a la gente y que sea más eficiente para la hora de referenciarte o darte GNCs o lo que proceda. Entonces está todo perfectamente estudiado. Me parece, insisto, que es una herramienta muy potente. Y yo no vivo de eso, no, parece que sí, pero que no, ¿eh? O sea, yo doy fe que no vives de ello. Vivo otra cosa. Entonces, ¿tú ahora estás 100% en esto, en estas dos cosas? ¿O también estabas en la empresa? No, yo tengo otras empresas. Yo tengo lo que sería la empresa de ingeniería, que es el punto de partida, que sigue estando ahí. Después tengo, pues bueno, un poco a raíz de esto que comentábamos, pues con uno de los grupos de corporate de Valencia, por ejemplo, se ha constituido una empresa de inversión y también formó parte de esa empresa de inversión. Y después, pues bueno, otras empresas en las cuales pues soy accionista o participante, etcétera, ¿no? En cuanto a lo que me lleva más horas, la empresa de ingeniería,
y después un poco el desarrollo de lo que sería la red de BNI. Oye, ¿estabas en un grupo de ranking de mujeres influyentes o algo así? ¿Puede ser? Sí, estaba en el top 100 de las mujeres, sí. Que quedé en el top 10 al final, de toda España y ni tan mal. Pero bueno, oye, pues eso es toda una... Sí, porque, bueno, a ver, en esa categorización... ¿Y quién quedó primera? Pues si te digo la verdad no lo sé. No lo sé. Es que yo no soy mucho de títulos ni de rankings, no es lo mío. ¿Te metieron ahí o cómo fue? A ver, eso te tienen que candidatar, tienes que tener unos avales de personas que tengan una cierta reputación, un perfil y tal. Entonces ahí apareces en el ranking y después va por votación de perfil, ¿no? Y después también hay categorías, hay desde las deportistas, las políticas, los medios de comunicación, etcétera. Y después hay el perfil de empresaria, de emprendedor, etcétera y tal, que es el perfil un poco más complicado, que era en el que estaba yo, porque es un poquito el cajón desastre, ¿no? Tienes desde divulgadoras, como puede ser Marian Rojas, a perfiles de, no sé, de la Guardia Civil, a cosas así un poco tal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muy satisfecha porque es cierto que no hice campaña, como se suele decir, y con 241 creo que estábamos nominadas, quedé de octava. O sea que ni tan mal, ¿no? Está muy bien, muy bien. No, sí. Pero bueno, eso es básicamente, yo creo que el mérito está en que una de las cosas que te da BNI es que conoces a gente fantástica, porque yo digo que en cierto modo la rigurosidad que tiene BNI para determinadas cosas a la vez también es un filtro, ¿no? Y yo, para mí, lo mejor que me ha dado BNI es las fantásticas personas que he conocido por el camino. Entonces, claro, al fin y al cabo, BNI ahora mismo en Galicia son más de 1000 empresas, pero a lo largo de estos años ha habido empresas que han estado, que se han ido, etcétera. Entonces, claro, la cantidad de empresas que conoces es muy alta. Si a eso le añades el tema de corporate, que es a nivel nacional, y le añades otros líos varios en los que estoy, pues en definitiva te conoce mucha gente. Y bueno, pues considera que tienes unos valores o una serie de cuestiones que hacen que merezcas estar en el top 10 de liderazgo, fundamentalmente por la gente a la que puedes llegar y cómo puedes ayudar a los demás, simplemente. Claro, no sea por conexiones, ¿no? Digo yo. No sea por conexiones. Esto sabes cómo es, ¿no? Vales tanto como los teléfonos que tienes en el móvil. Bueno. Vamos ahí. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y conocer un poco más de BNI, bueno, un poco más y todo, porque yo no lo conocía, pero la verdad es que sí que me llevo unos cuantos aprendizajes, he anotado todo, a ver si me puedo presentar al BNI Madrid. Hay muchos grupos, o sea que por ubicación, por horario y demás, seguro que encuentras un huequito en alguno. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias, Susana, un placer enorme. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, gracias.